Buenas noches. Decía, antes de tener un pequeño problema aquí de que se fue la luz o algo, en esta noche me voy a referir especialmente a los que invocamos el nombre de Dios como nuestro Señor y a los que creemos la Biblia. No voy a estar tratando de aclararle nada a los que no creen en la Biblia, pero sí quiero retarnos a la iglesia a que nos demos cuenta por qué creemos lo que creemos. En ocasiones anteriores les he dicho que si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos de acatarla. En esta noche le he llamado batalla espiritual, pero déjeme decirle, quiero aclararle que la batalla espiritual no es lo que tradicionalmente la iglesia está considerando. Note cómo voy a comenzar desde un principio poniendo los enemigos de Dios. Y quiero usar de primer lugar a Pedro. Siempre Pedrito le cae la viga. Pero se recuerdan que cuando él pensó que estaba tratando de ayudar a Jesús, Jesús se volvió contra él y le dijo que era su enemigo. Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y cuál era la razón de que Pedro le era tropiezo? No pones la mira en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Y la palabra poner la mira es froneo. Significa lo que gobierna nuestra mente, la forma que tenemos de pensar. El punto era que Pedro, de todo corazón, sinceramente, amando a su Señor, pero sus creencias eran enemistad contra Dios. La Biblia dice que todos nosotros, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios en nuestra mente, porque el príncipe de este siglo gobierna todo el mundo en la información. Y el solo hecho de venir a Cristo no nos hace que automáticamente renovamos nuestro entendimiento. Seguimos creyendo lo que creíamos antes, seguimos teniendo las mismas ideas erróneas. Es hasta que vamos renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios que empezamos a pensar los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué es una batalla? Voy a ir directo al grano porque es lo que me importa. Dos testigos, porque en boca de dos o tres testigos conste toda verdad. Primeramente, ¿qué es lo que le da problema a la iglesia? La corrupción, el diablo, los demonios. No. Dejemos que la Biblia nos diga. Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La falta de conocimiento. Obviamente, ¿qué conocimiento? No estamos hablando de que tenemos que ser ingenieros, abogados, doctores, no, teólogos. No, conocer la palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Isaías nos dice que es falta de conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. Destruido. Porque le faltó conocimiento. Ahora, este Oseas nos da la razón por la cual nos falta el conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Puse esos dos testigos. Ahora, ¿cuál es la batalla que tenemos? Quiero hablar de lo que está pasando aquí ahorita en Guatemala. Quiero hablar de lo que el presidente hizo, lo que la Corte de Constitucionalidad está haciendo, pero quiero que lo miremos desde la Biblia. Porque, amados hermanos, la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo ha hecho una gran tarea en mentir, en engañar a la gran mayoría de la iglesia con conceptos tales de separación de iglesia y Estado. La gran mayoría repite eso como perico. ¿Pero qué significa? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? En todo caso, la separación de iglesia y Estado es de que el Estado no se puede meter con la iglesia. Pero la iglesia es llamada a ser la voz profética de Dios y decirle al rey, no te es lícito. Cuando los reyes de la tierra están haciendo algo que va contra la ley de Dios. El apóstol Pablo se enoja con los corintios y él dice, ¿cómo osan ustedes cuando tienen problemas ir ante las cortes humanas? Sabiendo que nosotros representamos al juez de jueces, el único que es justo, el único que conoce la verdad. Entonces, amados hermanos, yo quiero zarandear su sano entendimiento, como dice el apóstol Pedro, a que despertemos del engaño. El enemigo siempre ha tratado de quitar a la iglesia de en medio, la engatusa, la engaña, porque es el ejército de Dios, es la representante de Dios. Jesús dijo, toda autoridad me es dada, y luego Él nos la pasa a nosotros, a su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos los que tenemos que llevar adelante su verdad. Y Pablo le dice a los corintios, ¿no saben que nosotros vamos a juzgar al mundo?
¿No saben que nosotros vamos a juzgar ángeles y ninguno de ustedes es capaz de solucionar los problemas de esta vida? Nosotros somos los que tenemos que proclamar la palabra de Dios. Entonces, ya no seamos necios, ignorantes como Pedro, por la filosofía humanista que se nos ha metido y que estemos siendo destruidos. La palabra destruido en el original, ahí en el griego, y en hebreo, en este caso es en hebreo, dice ser mudo o silente. En otras palabras, estamos siendo destruidos en el sentido que nuestra voz no cuenta. No tenemos ni voz ni voto, porque pensamos que todas las personas en autoridad son puestas por Dios y el que lo resiste acarrea condenación. Miren, una de las cosas que he aprendido, de las tantas que he aprendido de don Samuel Beberian, es el de leer la Biblia en español. ¿Qué significa eso? Respetar las reglas de gramática. Ese texto de Romanos 13, que más adelante tal vez podremos dedicarle unas reuniones, unos estudios a meditarlo, dice, toda autoridad es establecida por Dios, no toda persona en autoridad. Las personas en autoridad las ponemos nosotros, es nuestra negligencia. Pero cuando esas personas se salen de la autoridad delegada, Dios les ha delegado a la familia, a la iglesia y al Estado autoridad. Cada una tiene su jurisdicción, cada una tiene su lugar donde debe de actuar. Cuando alguna de las tres se quieren meter a gobernar las otras dos, se está violando la autoridad delegada por Dios. Entonces pierde su representatividad. Es como que usted contrata a un jardinero y le dice, mire, yo no sé nada de jardinería, arrégleme el jardín, ponga las flores, ponga las plantas, haga el abono, etcétera, arrégleme el jardín. Le doy autoridad. Y entonces usted sale a verlo trabajar y le dice, mire, quisiera que pusiera un rosal aquí. Y el jardinero le dice, no, ahí no va el rosal porque no le da el sol o porque hay mucha lluvia o por lo que sea. Y usted dice, vaya, usted es el dueño, usted lo contrató, pero le delega autoridad y le respeta la autoridad delegada. Pero de repente el jardinero se le mete a la cocina y quiere arreglar la cocina. Ahí sí lo saca a patadas. Pero si usted me dio autoridad, sí, para el jardín, pero no para la cocina. Lo mismo es con familia, iglesia y Estado. Cada uno tiene su autoridad para trabajar en su marco de autoridad delegada. El Estado se sale de su marco y empieza a meterse a la familia, hay que sacarlo a patadas, porque lo contratamos para trabajar el jardín, no para meterse a la cocina. ¿Me doy a entender? Entonces, la falta de conocimiento es la que tiene la iglesia como está. Nosotros tenemos que ser la voz profética de Dios y hablar la justicia de Dios. Y óigame, los que están escuchando que no sean cristianos y todo eso, déjenme aclararle. No estoy hablando de religiosidad, no estoy haciendo de que todo el mundo se tiene que convertir en mi nominación o asistir a mi iglesia. No, esas son tonterías. Todas las religiones son inventadas por nosotros. Dios no es Dios de ninguna religión. Dios es Dios de su palabra. El que obedece su palabra es bendecido por él. El que la niega, sin importar de la denominación que sea, no va a recibir bendición. Entonces, si uno que se proclame ateo obedece la ley de Dios, Dios lo bendice. Y uno que se proclame ser el super santo de Dios, no obedece la ley de Dios, Dios lo maldice. Así de sencillo. La Biblia es la sabiduría que Dios ha dejado a las criaturas, a su criatura, a todos los seres humanos, no a la iglesia, no a los religiosos, al ser humano. El Creador dejó el manual para la criatura. En ese manual está diciendo cómo debemos de comportarnos en la familia, la iglesia y el Estado. Entonces, en este caso estoy tratando de dirigirme a nosotros los que estamos en la iglesia. No voy a hablar de la familia, no voy a hablar del Estado, voy a hablar de la iglesia. Estamos en batalla espiritual. Ahora, dejemos que la Biblia nos diga en qué consiste nuestra batalla espiritual. Dice en 2 Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra guerra, eso implica estamos en guerra. Si no, ¿para qué nos dan armas? ¿Para que los pongamos de colección? Claro que no. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa eso? No son humanas, no son las pistolas, los rifles, las bayonetas, no es nada de eso. No son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestro enfoque es destruir esas fortalezas. Y podríamos sacar un montón de definiciones de fortaleza, pero ¿para qué si la Biblia nos dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Enfoquémonos ahí. Si se me da una caña de pescar
Y si se me da un anzuelo, no me están enviando a cazar leones, es obvio. Entonces, si nos están dando unas armas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta al conocimiento de Dios, la batalla es aquí. Lo que el mundo nos ha enseñado, lo que el príncipe de las tinieblas le ha metido al mundo, y las armas nuestras son para empezar a cambiar nuestro entendimiento. La batalla es con nosotros mismos primero, porque al obedecer a Dios, Él nos bendice. Pero no lo obedecemos porque cometimos el pecado de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal y queremos decidir nosotros qué es bueno y qué es malo. Dios es lo que decide qué es bueno. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? Obviamente, Dios es insondable. No está diciendo que conozcamos el conocimiento de Dios. Por lo tanto, es el conocimiento que Él nos ha revelado. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos esta ley. Entonces, es claro que la Biblia es la revelación de Dios. Si decimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, respetemos la revelación de Dios. Entonces dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí es donde está la batalla. Y note un texto más para aclararlos. 1 Corintios 10:13. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Iglesia de Cristo, por favor, deja de pensar ya en el diablo y en demonios. Jesús los venció en la cruz. Créele a la Biblia. Es solo tu mente. La mente es poderosa. Tú crees, dice, al que cree todo le es posible. ¿Tú crees que el diablo te puede atacar? Te ataca porque tú lo crees. ¿Tú crees que los demonios todavía se te pueden meter? Se te meten porque al que cree todo le es posible. Pero al que cree la palabra de Dios sabe que el diablo ya fue vencido. Sabe que los demonios ya fueron vencidos y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De ahí que vayamos a nuestra batalla. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vayamos leyendo en español y usemos el sentido común. Dice la Biblia en Isaías, venid y razonemos juntos. Luego Pablo en Romanos dice que presentemos a Dios a nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro sacrificio lógico. Lo que es, entonces usemos la razón. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ok, no estamos batallando contra seres humanos. Eso está definido. Ahí está. Si no estamos batallando contra seres humanos, estamos batallando contra el demonio. No, esas son las especulaciones religiosas humanistas que el enemigo ha metido en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Mencionó ahí demonio en algún lado? No. ¿De dónde sacan esa enseñanza de que el diablo tiene un ejército? Que ahí está mencionando los generales que están en las potestades y las huestes que están en tal municipio y todo lo demás. Toda esa es pura religiosidad de personas que no respetan las escrituras. La Biblia no dice eso. La Biblia se interpreta a sí misma. Ella es su propia intérprete. Y a lo largo de la Biblia, cuando una palabra es usada continuamente con un significado, si 10 veces, si 50 veces aparece diciendo derecha, 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 en otro que aparezca diciendo izquierda, es obvio o que no estamos entendiendo el contexto de la Biblia o que nos está poniendo un ejemplo de algo que no se debe hacer. Pero no una palabra va a cambiar lo que 50 veces se ha dicho. Entonces, todas estas palabras de Efesios 6:12 aparecen cantidad de veces en el Nuevo Testamento y ni una sola vez se menciona un demonio o se menciona algo sobrenatural. Todas las veces está hablando de gobernantes y de lugares de gobierno. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra las personas, tenemos lucha contra las autoridades, la función de autoridad. Por ejemplo, no teníamos lucha contra Portillo, no teníamos lucha contra el Sur, no teníamos lucha contra ninguno de los presidentes, porque ellos como humanos ahora ya no son nada. Era en el momento que estaban en gobierno que entonces podían ejercer leyes y cosas, aplicar cosas contra nosotros, como ahorita.
No tendríamos que tener lucha ni contra Jimmy Morales ni contra Iván Velázquez. Ellos son personas. No les vamos a meter un tiro, no les vamos a meter un garrotazo, pero le están representando autoridad. Están en lugares de gobierno y cuando usan su autoridad en contra de la justicia de Dios, son nuestros enemigos. No es porque sean de la derecha o de la izquierda, no es porque sean de nuestro partido o del otro. Y por favor, todos ustedes que en Facebook, cómo hablan de la Biblia, cómo hablan de esto, estudienla. Ustedes solo abren la boca porque la tienen y solo escriben porque pueden, no estudian la Biblia. Entonces estos versículos dicen claramente que nuestra batalla es para cambiar el entendimiento y hay que cambiarlo con lo que dice la Biblia, no con lo que cada quien quiera. Todo el mundo puede tener su propia opinión, pero la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y dice que la batalla es contra todos esos lugares. Les voy a mencionar solo a manera de ejemplo lo que dice primero, principados. Le leo 3 versículos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Cuando os trajeren, y este es Jesús hablando, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, esa es la mismísima palabra que estamos leyendo en Efesios, y las autoridades, no os preocupéis de cómo habéis de responder o qué habéis de decir. Entonces claramente es que nos llevarían ante magistrados, ante un juez, ante un gobernante, una persona, sí, de sangre y carne, pero no tengo lucha contra él. Es el puesto que tiene, si lo está usando mal. Porque si lo está usando bien, la autoridad es establecida para bendecir al que hace el bien y para castigar al que hace lo malo. En Lucas 20:20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. No le iban a entregar a un demonio, lo iban a entregar a una persona. Esa persona podría tener el demonio metido, eso sí, pero es una persona en autoridad. Y Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Imagínense eso usted. Si ese fuera un demonio, encontramos a Pablo diciéndole a Tito, recuérdale a la iglesia que se sometan a los demonios. Señor, eso es en sentido. No se necesita ser teólogo, sentido común nada más y respetar la Biblia. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Luego nos vamos a la siguiente palabra. No tenemos lucha sino contra principal potestades. Mateo 9:8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿De quién están hablando? De Jesús. El que tenía potestad aquí era Jesús. Jesús estaba endemoniado. No seamos ridículos. Sálganse ya de ese misticismo tonto que nos tiene esclavizados. Somos la luz del mundo. Salgamos ya de las trincheras y empecemos a actuar con la verdad y con la justicia de Dios. Empecemos a enfocarnos en nuestras responsabilidades, nuestros derechos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, otra vez Jesús, les dio autoridad, les dio demonios. No, Señor, les dio autoridad, está tan claro. Al leer en español no hay problemas con el misticismo que se maneja. Romanos 13:1, del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay demonios sino de parte de Dios. ¿Se da cuenta cuán ridículo, cuán tonto es dejarse llevar por cosas sin estudiar? Recuérdense, la Biblia dice claramente, mirad que no os engañen. Y la iglesia es tan fácil de engañar. Yo le dije una vez a un grupo de pastores, miren hermanos, al oír cómo los están manipulando, me da tristeza, porque ustedes se suponen ser los pastores del rebaño y cómo se dejan engañar. Y les voy a demostrar cuán fácil es engañarlos, ahorita los voy a manipular yo. Y después simplemente hice algo, alcé la voz, cambié el tono y empecé a hablar con el poder del Espíritu y hacer todo eso que hace la mayoría. Y cuando terminé todos aplaudieron. Y cuando terminaron de aplaudir les dije, a ver, ahora todos los que aplaudieron, muéstrenme un solo versículo que diga lo que yo dije. Y no lo hay. Y fue fácil manipularlos. Entonces, ¿conoce usted la palabra de Dios? Usted dice que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Come usted la palabra de Dios? Es que cuesta entenderla, hermano. Ah, sí. Dios es pura lata que nos dejó un libro que no podemos entender y después nos va a juzgar porque no lo entendemos. Oiga, despierte, por favor. Despierte, por favor. Dice, la única palabra que menciona a Satanás. Pero si usted dijo que ninguna mencionaba, es que no lo menciona la palabra, lo menciona el diccionario. Déjeme aclararle. Es el gobernadores. La palabra en el griego es cosmocrator.
Cosmo, mundo, creator, gobernante. Entonces es el gobernador del mundo. Y dice el diccionario, epíteto de Satanás. Oh, ahí está, así menciona a Satanás el diccionario bíblico. Sí, dice epíteto. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos al diccionario. Dice adjetivo o participio cuyo fin principal no es determinar o especificar el nombre, sino caracterizarlo. ¿Qué es caracterizarlo? Hacer una caricatura. Cuando hacen el Mickey Mouse, ¿verdad? Hacen una caricatura. O cuando lo pintan a uno en una caricatura. Es caracterizarlo. Entonces Cosmocrator, gobernador del mundo, lo fue Nabucodonosor, lo fue Darío, lo fue César, lo fue también Alejandro el Grande. Los que gobernaban al mundo en ese entonces eran los cosmocratos. En nuestros días serían las personas de mayor autoridad. Por lo general se piensa que es el presidente. Realmente no es el presidente. Nuestro gobierno es dividido en tres ramas. La ejecutiva, la legislativa y la judicial. Ninguna de las tres tiene autoridad sobre las otras. Cada una tiene su función específica. El problema de nuestros gobiernos es que no respetan la separación de los poderes. Pero ese es el sistema de gobierno. Entonces, habiendo ya, espero, así sumamente a la carrera, aclarado que la lucha espiritual, la batalla espiritual es de que renovemos nuestro entendimiento, que le creamos a Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros debemos de aceptar la tiranía? Mire la historia. Dice que no estudia la historia y comete los mismos errores. Hitler le habló a la iglesia. La iglesia se tragó toda la mentira de Hitler, de que él iba a hacer esto y lo otro. Y cuando se dieron cuenta de su grave error, ya fue muy tarde. Miren las palabras de Fidel Castro, se aparecen a cada rato ahí en Facebook, cómo hablaba de Dios y cómo esto y lo otro, solo para engañar a la iglesia. Y la iglesia piensa que porque alguien dice gloria a Dios, aleluya, o porque alguien tiene la Biblia, o mire, esos políticos corruptos si usted le dice que reciban a Cristo, reciben a Cristo. Si usted le dice que van a ungirlo, se deja ungir. Son unos hipócritas mentirosos como el diablo, su padre de mentira y de mentirosos, que van a decir lo que sea, pero el árbol se conoce por su fruto. Mire sus hechos, mire lo que hacen, aprenda de ello. Mire a los videos acerca de Chávez en Venezuela. Oh sí, vamos a ser democráticos. Oh sí, respetamos al pueblo. Oh sí, hay que pensar en los pobrecitos. Claro que creemos a Dios, y citaba los textos bíblicos, y Maduro de igual manera. No se deje llevar simplemente por lo que dicen. Mire sus frutos. Y si usted conoce el Estado de Derecho, si usted conoce los derechos inalienables, vida, libertad y propiedad, nos están coaccionando. Mire a toda la gente que está presa sin el debido proceso. Toda persona es inocente mientras no probada su culpabilidad. ¿A cuántos de los que han metido por supuestamente ¿cómo se le llama cuando se acaba el genocidio de Guatemala? ¿Cuál? No hubo. No hubo tal genocidio. Ya de por sí tienen bajo mentiras a esas personas presas, robándoles el derecho inalienable de la libertad sin el debido proceso. ¿Y qué dice la iglesia? No, oremos, hermano. Sí, oremos, pero también pronunciémonos como ciudadanos que somos de esta nación. Levantémonos. La iglesia es el ejército más grande. La iglesia es el grupo mejor organizado. Si tan solo les guiamos en la verdad y le decimos al rey, no te es lícito meter a alguien a la cárcel sin el debido proceso. Si hay un culpable, que pague. Pero si no se ha probado su culpabilidad, es inocente. Y todos estos gobernadores, todas estas personas en autoridad que no respetan las leyes son nuestros enemigos de acuerdo a la Biblia. Y no ande usted con que misericordia y esto. No se puede extender misericordia donde primero no se extiende justicia. ¿Por qué? Porque misericordia es algo que no se merece. Pero si yo soy inocente y me para un policía y me dice le voy a extender misericordia, no me tiene que extender misericordia, soy inocente. Lo que tiene que hacer es justicia y hacerse a un lado y dejarme pasar. Pero si soy culpable, me voy contra la vía por ignorante, porque no me di cuenta o por lo que sea, entonces digo, perdón, soy culpable. Entonces me pueden extender misericordia. Así que, iglesia, estamos en batalla espiritual, pero la batalla no es contra los narcos, no es contra todo el mal. Recuérdense que la Biblia, la palabra de Dios, nos pone a nosotros como los responsables. Dice, es sí mi pueblo, los que invocan mi nombre, si ellos se humillaren,
Si ellos se arrepintieren de sus caminos y si se volvieren a mí, yo sanaría su tierra. El problema que tenemos entonces es que la luz no brilla. Nunca las tinieblas pueden apagar la luz. Las tinieblas pueden ser las más densas, lo más oscuro, lo más grande. Y un fosforito apaga las tinieblas, al menos en su ámbito de influencia. Si hay tinieblas, es porque la luz está escondida. Es porque la luz no está brillando. La sal es la que evita la corrupción. Y dice Jesús, si la sal pierde su sabor, o en otras palabras, si pierde su potencia, su efectividad, no sirve para nada, sino que para ser hollada por los enemigos. Y eso le está pasando a la iglesia. Así que, amados hermanos, Guatemala necesita, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si no hay justicia en Guatemala, es porque la iglesia, la que es la representante del juez justo, está escondida. Hablan de que no queremos saber de política. No, el rey es político, el rey no es religioso. Y el rey y la iglesia cristiana, mira la historia, fue perseguida no por sus cantos de alabanza, no por sus oraciones, sino que por su vida justa y recta que confrontaba la indignidad y la impunidad y la corrupción de sus tiempos. Hay tanto que decir y está ahí en Google. Busca la palabra eclesía en Google. Te vas a dar cuenta que existió desde 590 años antes de Cristo y que era netamente política. No era religiosa. Así que estamos en batalla espiritual, pero nuestros enemigos no están afuera. Nuestros enemigos están aquí. Yo te reto a que leas la Biblia. No te estoy invitando a que seas de ninguna denominación. No te estoy diciendo que te unas a ninguna iglesia. Te estoy diciendo, trae todos esos conceptos erróneos en obediencia a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a la palabra de Dios. Oh, cuánto anhelo que la iglesia despierte. Cuánto anhelo que volvamos a la palabra de Dios. Dicen que estamos celebrando 500 años de la Reforma. ¿De qué sirven esos 500 años si vas a seguir con tu religiosidad y con tus cosas y no te aplicas a obedecer la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis amigos son los que hacen lo que yo digo, dijo Jesús. ¿Somos amigos de Él? Demostrémoslo. Salgamos con nuestra justicia. Demandemos de nuestros gobernantes que respeten los derechos inalienables, vida, libertad y propiedad. No importa si son de la derecha o de la izquierda. Los derechos son porque somos humanos. No porque somos de un partido, no porque somos de una religión, no porque somos de un sexo, no porque somos de una etnia. No por nada más que el Creador nos los ha dado. Y ninguna ley, ninguna autoridad es superior al que nos dio los derechos. De hecho, las instituciones gubernamentales existen para proteger los derechos, no para darlos. El Estado no nos da derechos a nosotros, nosotros se los damos al gobierno. Ellos no nos mandan a nosotros, nosotros los mandamos a ellos. Le delegamos autoridad como al jardinero, para que arregle el jardín, pero no para que se meta en mi casa, no para que se meta con mis hijos, no para que se meta en mi cocina. De igual manera, le delegamos autoridad a los gobernantes para que castiguen al que hace el mal y defiendan a los que hacemos la justicia. Despierta, amada iglesia, y empieza a representar dignamente a tu Rey. Somos sus embajadores.